Hola amigos, en este video vamos a continuar con el concepto de ecuaciones diferenciales con entender qué es una ecuación diferencial. El día de hoy tenemos una definición de ecuación diferencial. Fíjense, dice que una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes, es decir, de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial, lo que vamos a denotar como ED en mayúsculas, ¿sales? Para hablar acerca de las ecuaciones diferenciales, pues las vamos a clasificar por tipo, orden y linealidad. Ahorita con lo que sigamos viendo va a quedar un poquito más en claro esta definición, ¿sale? Fíjense, vamos a clasificar entonces, vamos a ver qué es la clasificación de una ecuación diferencial por tipo. En esencia hay dos tipos, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Fíjense, si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola, si puede haber derivadas de más de una variable dependiente, pero tiene que ser respecto a una sola variable independiente, entonces se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, lo que vamos a denotar como EDO. Ejemplos, pues tenemos estos: la derivada de y con respecto a x. Aquí en esta ecuación diferencial, vean que tiene la misma estructura que les decía acá de una ecuación diferencial, ¿sales? Donde desconocemos quién es la función y que satisface a esta ecuación. Entonces, en estos ejemplos son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque aquí en la primera es una función, es una variable dependiente y tiene su derivada con respecto a una variable independiente. Acá encontramos más 5 veces y, que es la variable dependiente. Pero veamos, por ejemplo, acá tenemos, si bien en este siguiente ejemplo es derivada segunda, ¿sí? Nos dice que contiene solo derivadas, no nos dice si son primeras o segundas derivadas. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria, derivadas de y con respecto a x, y la derivada segunda de y con respecto a x, y la derivada primera de y con respecto a x. En este caso aparece derivadas con respecto a una sola variable dependiente, que es la y, respecto a la independiente, que es la x. Pero en el tercer ejemplo sí tenemos la derivada de x y de y, que son variables dependientes, respecto a una variable independiente, que es la t. Entonces, en resumen, en las ecuaciones diferenciales ordinarias va a haber derivadas de variables dependientes respecto a una sola variable independiente. En este caso, en la tercera es donde queda más claro esta definición. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial parcial? Que es la que les había mencionado. Una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes. Es decir, vamos a tener derivadas parciales, que vamos a ver que hay una notación especial para estas, aunque en algunas referencias suelen usar la misma notación. Déjenme mostrarles esos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos derivada. La derivada parcial es esta notación, es este simbolito, como, ¿qué será? Como un 6, como una especie de 6. En vez de tener la d de derivada, pues es como una d curviadita, ¿sales? Entonces, esta es la notación que se suele hacer. He visto en algunos otros videos, incluso en YouTube, que suelen hablar de derivadas parciales empleando esta notación de d, esta d, pues que no está curviada. Entonces, a lo que yo estoy acostumbrado, claro, puede ser que varíe en alguna literatura la definición de estas derivadas parciales, pero en lo general
La notación de una derivada parcial pues es esta que les estoy mostrando. Entonces, vayámonos con la definición. Existen derivadas parciales de más de una variable dependiente, por ejemplo aquí es u y acá es v, con respecto a más de una variable independiente, en este caso y y x. Es una definición, fíjense, la primera tenemos la derivada parcial de u, ¿sí? Porque nos dice de una o más variables dependientes. En este caso es una, es la u en ambos casos, pero ocurre la derivación con respecto a más de una variable independiente, en este caso x y y. En el segundo ejemplo tenemos u y tenemos derivadas parciales respecto a x, t y t, ¿sabes? Que es la variable independiente. Entonces, como ven, esta definición es un poco más abierta, ¿sabes? Y fíjense, existe en esta primera definición, para esta primera definición de esta ecuación diferencial, existe algo que en física es muy utilizado, que es el operador laplaciano, ¿sí? Este operador, por ejemplo, aparece en la materia en los conceptos de mecánica cuántica, ¿no? Cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, en el contexto de ecuaciones diferenciales, en mecánica cuántica se puede trabajar desde un punto de vista matricial o bien desde un punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Entonces, este operador suele aparecer ahí y en general es un operador matemático, que no es otra cosa más que, fíjense, este triangulito al cuadrado. También se suele usar esta definición. Esto es el laplaciano de f, o bien de esta manera el laplaciano de f. F es una función. Entonces, la definición de este laplaciano pues son derivadas segundas parciales con respecto a x, a y y en z si estamos en coordenadas cartesianas. Este operador tiene diferentes representaciones en las diferentes coordenadas. En coordenadas esféricas tiene otra estructura, en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, pero en coordenadas cartesianas pues considera los tres ejes cartesianos, x, y, z, es decir, esto está en tres dimensiones. Significa que en dos dimensiones en cartesianas pues solamente nos quedaríamos con esta definición. Entonces, si nos vamos a la ecuación diferencial que estoy mostrando como ejemplo, esta primera, pues realmente esto es el laplaciano operando sobre u, pero sobre el plano, porque tendríamos x y y. Espero que haya quedado más o menos claro. Bien, algo importante que se suele también considerar en las ecuaciones diferenciales, pues es la notación de Leibniz y la notación prima que se le suele atribuir a Lagrange, uno de los grandes matemáticos y creador y uno de los grandes, a su vez, físicos, porque propone una mecánica alternativa a la de Isaac Newton, la mecánica de Lagrange, en términos de lagrangianos y conceptos matemáticos que involucran energías cinéticas y potenciales. Ya de eso quizás les hable un poco más adelante. Entonces, existe en general la notación de Leibniz que en las derivadas ordinarias, no parciales. Recordemos que las parciales es esta de curviadita. Fíjense, por ejemplo, la derivada de y con respecto, esto es la derivada de y con respecto a x, derivada segunda, derivada tercera, pues de forma en el primer caso, pues una correspondiente notación sería y', esto es la primera derivada, ¿sí? Que en la notación de Leibniz pues es esta. ¿Okay? ¿Quién es Leibniz? No sé si se acuerdan que Leibniz pues es uno de los descubridores o de los que propusieron los conceptos detrás del cálculo integral y diferencial, junto con Isaac Newton. Leibniz pues fue alemán y Newton fue inglés, y por ahí hubo una especie de pelea entre ellos, ¿sí? De disputa entre ellos sobre quién había descubierto realmente el cálculo. Hoy en día sabemos que
pues que los dos de forma independiente dieron origen a lo que es el concepto de cálculo diferencial e integral. Entonces, en particular se utiliza la notación de Leibniz. Acuérdense que esta notación se usa en las derivadas, pero también esta, ¿sí?, que es atribuida a Lagrange. Entonces, fíjense, derivada segunda, derivada tercera, es decir, y con y', pues es derivada segunda, y trip'ima o con tres primas, pues sería la derivada tercera. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la derivada cuarta, por ejemplo, ya no se le suele poner 4 primas, ¿sí?, 4 comitas, sino que ya empezamos a utilizar numeritos y se suelen poner entre paréntesis, ¿sales? Entre paréntesis, para diferenciar de decir que y está elevada a la cuarta potencia, ¿sí?, para que no se entienda que está elevada y a una cierta potencia, sino que estamos viendo que la derivada cuarta de y, ¿sabes? En este caso, en la última notación, pues tenemos la derivada enésima de y, que en la notación del Leibniz pues sería dn entre dx n de y, ¿sabes? Es cuestión de gustos, claro. Ahorita vamos a ver que una y otra notación tiene su contra. Por ejemplo, bueno, antes de eso, fíjense, tenemos algunos ejemplos. En la notación de Leibniz y en la notación prima, pues vean que esta ecuación de y en dx más 5y pues queda de alguna manera un poquito más, una definición más comprimida, ¿no?, al usar las primas, porque ya no aparece este operador grandote. ¿Okay? Derivada segunda, vean cómo queda. Y aquí hay un caso en particular interesante. Fíjense, cuando consideramos derivadas segundas con respecto al tiempo, pues siguiendo la notación prima, pues sería x b', ¿no?, más 16x, es decir, esta ecuación diferencial es esta está en notación prima. Pero este es un inconveniente de la notación prima, que no nos deja claro cuál es la variable independiente. Nos muestra la variable dependiente, la derivada de x aquí, x es la variable dependiente. Pero, ¿cuál es la variable independiente? Si no tenemos contexto de la ecuación diferencial, pues en principio podríamos pensar que es la derivada de x con respecto a y, con respecto a z, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que si van a usar esta notación de b', por ejemplo, cuando sean derivadas con respecto al tiempo, pues lo enfaticen de esta manera. Derivada x b' de t, sabemos que t es la variable independiente, entonces esta derivada segunda de x pues tiene que ser con respecto al tiempo. De esa manera creo que queda más claro. Y pues también tendríamos que ponérselo al 16x, x de t, o sea, tratar a esa x dependiente del tiempo, ¿ok? También, bueno, antes es lo que les decía, la notación de Leibniz tiene una ventaja de que muestra claramente las variables dependientes e independientes, mientras que la notación prima pues hay que tener cuidado. También es muy usual en física y en algunas ingenierías usar la notación de punto de Newton. Fíjense, en física los que habrán trabajado con este tipo de ecuaciones pues se recordarán que, por ejemplo, la derivada segunda de x con respecto al tiempo pues es x pi punto, 2 puntitos arriba, y de esa manera entre los físicos y los conocedores de esta notación pues saben que aquí es la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces aquí no hay confusión, aquí el b punto deja en claro que la variable independiente pues es la t, ¿ok? Y también en derivadas parciales existe una notación de subíndice. Por ejemplo, derivada segunda de u con respecto a x, segunda con respecto a x, pues se pone u x subíndice xx. Entonces la variable dependiente es la u y la variable independiente es x, y es derivada segunda parcial. Esto es exclusivamente de las ecuaciones derivadas parciales, ¿sabes? Que también
es muy utilizada por matemáticos. Los matemáticos suelen escribir mucho en sus publicaciones sobre el mismo texto, empiezan a desarrollar ecuaciones, ¿no? En física se utiliza más texto y se da un salto de línea y se pone una ecuación. Por ejemplo, esto, ¿no? Yo estoy escribiendo aquí, se da un salto de línea y se escribe la ecuación. Pero en matemáticas, por ahorrarse espacio o por lo tanto que escriben tanta notación que tienen, ellos suelen escribir de corrido y sobre el texto suelen meter ecuaciones. Entonces, vean que si utilizan esta anotación para ecuaciones derivadas parciales, pues les conviene porque esta está a lo ancho de este tamaño de letra. Entonces, aquí esta ecuación bien puede escribirse de corrido, ¿sí? Mientras que si escribimos esto, que también es usual, también lo suelen hacer los matemáticos, pero pues se ve mejor editado, yo diría, utilizando esta notación. Aquí ya es cuestión de gustos. Bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Como ven, tenemos que entender una serie de conceptos. Hay un background detrás de las ecuaciones diferenciales, pero en principio son cosas básicas que involucran conceptos de derivadas, un poco de álgebra y de integración. Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en un siguiente. Hasta la próxima.